noches, estimados doctores. Como ustedes, bienvenidos nuevamente. Hoy daremos inicio a la sección programada del día de hoy. Muchas gracias, bienvenida, doctora Leili. Buenas noches con todos. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. La disculpa del caso por la clase anterior, debido a algunos temas personales, me complicó, pero aquí estamos para continuar con las clases y siendo 8:05, no sé si ustedes consideran necesario, podemos ya iniciar la clase de hoy. Sí, doctora Leili, podemos iniciar la sesión de hoy. Gracias. Henry, ¿me avisas? Sí, podemos iniciar la sesión de hoy. Gracias. Ok, Henry, ahorita lo comparto las diapositivas. Correcto. ¿Me avisan? ¿Sí se ve? Se ve. Perfecto. Vamos. Ok, vamos a ver. Entonces estábamos viendo nosotros en la clase anterior lo que significaba hablar del expediente de contratación en sentido restringido y en sentido amplio, ¿no? También hablábamos nosotros de la importancia o de aspectos a tener en cuenta, ¿no? Y habíamos hablado cómo formular un requerimiento, cómo hablar de la finalidad pública, ejemplos habíamos dicho de cómo se esbozaba la finalidad pública dentro de la estructura de un requerimiento, ¿no? Para poder ver cómo es que debería ser cuando estamos armando las áreas usuarias los requerimientos. Nosotros sabemos que los requerimientos pueden contener especificaciones técnicas o pueden contener términos de referencia, hemos dicho, ¿no? Y que de acuerdo a las orientaciones que nos ha dado el OCE, pues debemos seguir algunas pautas para tener un buen requerimiento, una buena especificación técnica. Porque en conclusión, lo que podemos decir nosotros es que el proceso de contratación pública tiene 3 etapas bien marcadas, que también hemos hablado con usted. Tiene la etapa de programación y actos preparatorios, también tiene la etapa de proceso de selección, tiene la etapa también de ejecución contractual. Y de estas etapas, la más importante, considero yo, y que viene a ser la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia, ¿no? Porque si estas especificaciones técnicas o términos de referencia están mal, de hecho que el proceso va a estar mal. Podemos ver reflejado estos vacíos, estas contradicciones en la etapa del procedimiento de selección, ¿no? O también podemos encontrar estas contradicciones en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Entonces, digamos que este es el corazón. Desde mi experiencia mía, yo considero que las especificaciones técnicas y los términos de referencia son el corazón del proceso de contratación. Si el proceso de contratación, por lo general, ¿no?, se cae porque hay una nulidad como consecuencia de una observación en la etapa de procedimiento de selección, por la experiencia que uno tiene, es que seguro que algo ha estado mal a la hora que se han formulado los requerimientos y las especificaciones técnicas. Si es que sucede mañana más tarde, después de firmado el contrato, una controversia por un adicional, por un vicio oculto, ¿no? Por una penalidad, seguro que por lo general, ¿no?, ha venido porque no hemos tenido bien claro nuestras especificaciones técnicas o nuestro término de referencia, o de repente estuvo formulado mal nuestro expediente técnico de obra, ¿no? Estas son las circunstancias más importantes. Es por eso que yo creo que los funcionarios y servidores públicos, cuando formulan sus especificaciones técnicas o cuando ellos formulan sus términos de referencia
o pasan la viabilidad de un expediente técnico que va a dar inicio a los actos preparatorios, bien para ejecutar un bien, un servicio, una obra, aquí es donde deberían tener mayor cuidado, ¿no? Porque si esto está mal, todo se va a caer, ¿no? Entonces, aquí deberíamos dedicarle más tiempo. Al igual que también deberíamos dedicarle tiempo al estudio de mercado, ¿no? En el estudio de mercado también tendríamos nosotros que tener cuidado cuando validamos nuestras cotizaciones, ¿no? Lo estamos validando correctamente, estamos utilizando la metodología correcta para validar el valor referencial que nos han dado A, B, C, ¿no? Hemos hecho un buen estudio de mercado. Todo eso pertenece a esta etapa de actos preparatorios, ¿no? Entonces, siguiendo la importancia o resaltando la importancia de las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, el OCE nos ha dado algunos lineamientos a tener en cuenta, ¿no? Estos lineamientos son los que venimos conversando con ustedes, que deben tener. ¿Cómo es tan importante esbozar correctamente la finalidad pública? Correctamente si hay antecedentes, porque de repente este es un proceso que convocamos el año pasado y que por algún motivo no pudimos concluir el procedimiento, se nos cayó, o de repente no se requirió en su oportunidad, ¿no? Sea cual sea la circunstancia, pero viene del año pasado. O de repente no tiene antecedente, recién ahora lo estamos lanzando por primera vez. No figura ni en el plan anual de contratación del año pasado y recién está figurando ahora. Si es así, entonces no tendría antecedentes, ¿no? Pero si no, sí tendríamos que colocar los antecedentes. Luego tenemos los objetivos de contratación. Los objetivos de la contratación van a estar articulados, hemos dicho, a los instrumentos de gestión, ¿no? Van a estar articulados las especificaciones técnicas, términos de referencia con los objetivos generales. Y estos objetivos específicos, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿O con qué lo debemos articular? Con el PI, hemos dicho, y el POI, ¿no? Para que estas especificaciones técnicas y términos de referencia estén alineados con lo que la entidad quiere lograr en un periodo de 4 años, ¿no? Entonces, las áreas usuarias deben estar encaminadas a que vayan en esa misma ruta de lo que se ha establecido la entidad que quiere lograr en ese periodo de tiempo, ¿no? Ok. Y hay que especificarlo con qué actividad del POI está relacionado estos objetivos, ¿no? Y vemos que en esta manera, cuando comenzamos a activar los actos preparatorios, entonces vemos que se van a activar varias áreas o varias unidades orgánicas en una entidad pública, ¿no? La área usuaria puede ser el área de obras, la área usuaria puede ser el área de asesoría legal, la área usuaria puede ser el área de recursos humanos, la área usuaria puede ser el área de presupuesto, el área de logística, el área de programas sociales, el área de informática, dependiendo qué es lo que se requiere, ¿no? Y que esté articulado con sus competencias establecidas, ¿no? Ok. Bien. Entonces, miren, nosotros cuando hablábamos, estábamos hablando de algunos ejemplos, ¿no? Que son estas descripciones, por ejemplo, cuando queremos requerir un bien o queremos requerir bienes, ¿no? Ejemplos, desde la denominación de la contratación. La denominación de la contratación, ¿cómo lo vamos a denominar? ¿Cómo lo vamos a articular con los objetivos? ¿Cómo lo vamos a articular con la actividad del POI? ¿No? Bien. Vemos entonces que el área usuaria puede requerir un bien, un servicio, una obra, pero tiene que articularlo con su finalidad pública. ¿En dónde está esta base legal? Lo vamos a encontrar en la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 16, ¿no? Claro que ahí no nos dicen
como lo vemos en la diapositiva, ¿no? Ya desarrollado, ordenado, ¿no? Estos son ejemplos, plantillas que ustedes lo pueden utilizar en su día a día para los que trabajan en el sector público. Y para los que no trabajan en el sector público, son proveedores del Estado y miran desde fuera. Esta parte de los actos preparatorios, pues, no van a acceder ustedes porque solamente van a revisar lo que está publicado en el SEACE, que es la etapa de procedimiento de selección, que es la segunda etapa que vamos a llegar, ¿no? En esta primera etapa es donde es la parte fundamental y más importante de todo el procedimiento de selección. Entonces, miren aquí, en este modelo, en este ejemplo, cuando se realizan las especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿cómo lo articulamos con el plan estratégico institucional? ¿Cómo lo articulamos en relación a los objetivos estratégicos y en relación a las acciones estratégicas? Y también con el plan operativo institucional en relación al tipo de actividad, ¿no? Y con eso tiene que estar plasmado todo esto y articulado con mi requerimiento, ¿no? Con mi requerimiento que puede ser una especificación técnica o término de referencia, deben contener, además de lo que se ha dicho, los requisitos de calificación. ¿Qué son los requisitos de calificación? ¿No? Además de lo que estamos indicando. Esto, por ejemplo, es para el caso de vacunas, ¿no? Caso de bienes. También seguimos esa misma ruta. Vamos a lo que es ahora las especificaciones técnicas y los requerimientos, ¿no? ¿Qué son los requisitos de calificación? Que son parte de un término de referencia o de una especificación técnica, ¿no? Los requisitos de calificación es cuando el postor debe acreditar requisitos mínimos para participar en el procedimiento de selección. Ejemplo, en el programa Vaso de Leche, que es un bien, ¿no? Este postor le pedimos un requisito mínimo. ¿Cuál podría ser? Que tenga el certificado de validación técnica oficial del plan HAP a nombre del fabricante, a ser presentado por los postores, que deberán especificar el producto objeto del procedimiento y sus materias primas o insumos, ¿no? Entonces, ¿de dónde se saca este requisito de calificación? Recuerden que cuando arman las especificaciones técnicas, el área usuaria es una persona que debe conocer el tema objeto de la convocatoria, ¿no? Si es así, entonces esta área especializada sabe bien que la norma de contrataciones nos dice que el requerimiento debe tener las normas propias o debe respetar las normas del procedimiento de contratación pública, pero también tiene que respetar las normas, técnicas, legales o reglamentarias que tengan que ver con el objeto de la contratación. Entonces, todos los que trabajan en esta área del programa Vaso de Leche saben ellos, por su experiencia, que la norma técnica del vaso de leche, lo mínimo que pide es este requisito, ¿no? Y entonces, en base a eso, piden este requisito mínimo, ¿no? ¿Cómo lo tienen que acreditar? ¿Con qué documento? ¿Cómo sé que tiene este certificado? Puede estar contenido en un acto administrativo. Este acto administrativo puede ser una resolución directoral. ¿Quién lo emite? Lo emite la DIGESA, ¿no? Ok. Asimismo, por ejemplo, podemos estar hablando de otro ejemplo de un requisito de calificación. ¿Qué ejemplo podría ser? Por ejemplo, en el caso de el contrato de concesión postal. Otro ejemplo. ¿Qué es lo mínimo que se le puede pedir aquí en relación al requisito de calificación? El ámbito de la operación. ¿Cuál es su ámbito de operación? ¿No? Que sea de ámbito, que este proveedor que está participando tenga un ámbito de operación donde realiza sus operaciones, ¿no? Local, regional, nacional o internacional, ¿no?
tenemos que precisarlo aquí, ¿no? ¿Cómo lo acredita? Con la copia del contrato de concesión para la prestación de servicio postal y la resolución directoral donde le aprueban la concesión postal. En esta resolución va a estar el ámbito de operaciones territorial que le han autorizado, ¿no? Y de esa manera vamos a acreditar qué tipo de ámbito es, nacional, regional, local o internacional, ¿no? Bien, luego hablamos de los requisitos de calificación. En relación a los requisitos de calificación, la norma establece cuándo vamos a pedir en base a los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación tienen varios ítems, digamos. Uno puede estar relacionado a la capacidad legal, que viene a ser la habilitación que tiene el proveedor. El otro va a estar relacionado a la capacidad técnica y profesional. ¿Qué entendemos por capacidad técnica profesional? La norma dice, en capacidad técnica profesional está hablar de equipamiento estratégico. También está en relación a infraestructura estratégica. También está en relación a calificaciones del personal clave, en relación a formación académica. También va a estar relacionado en relación a lo que viene a ser la calificación del personal en la capacitación. No es lo mismo hablar formación académica que capacitación, ¿no? La experiencia del personal o plantel profesional clave. ¿Cuál es la experiencia que ellos tienen en el objeto de la convocatoria? ¿No? Luego nos dicen que hay otro ítem que también podemos utilizar, el de la experiencia del postor en la especialidad. ¿Cómo vamos a tenerlo en cuenta? Por lo facturado, ¿no? Y luego ver la solvencia económica, ¿no? Estos son los ítems que nos pide la norma que querramos utilizar como requisitos de calificación. Ahora, en base a estos requisitos de calificación, si yo quiero un bien, un servicio, una obra, una consultoría de obra, y por tipo de procedimiento, si es una adjudicación simplificada, una licitación pública, un proceso de consultoría, la norma ya me dice a mí cuándo tiene que ser obligatorio, sí o sí, que tenga que tener este ítem de requisito de calificación. No necesariamente deben tener todos los ítems, pero sí hay algunos que sí o sí deben estar ahí. Y si no los he puesto, nulo mi procedimiento de selección, ¿no? Y ojo, que es un tema, un requisito de calificación que tenía que venir en el requerimiento. No estamos aquí armando todavía las bases, porque cuando arman las bases estaríamos precisando los factores de evaluación. Aquí no. Aquí estamos hablando de los requisitos de calificación, esos requisitos mínimos que pide el área usuaria. Entonces, hemos dicho que estos requisitos de calificación pueden ser varios, que están enumerados en la diapositiva, que son como cinco requisitos, pero que no se pide los 5 al mismo tiempo. Y la norma nos dice que de estos 5 hay algunos que son obligatorios y algunos que son facultativos. Lo facultativo es si deseas, lo colocas y si no, no hay problema, ¿no? Y también nos dice cuando sean en bienes, en servicios, consultoría en general, consultoría de obras y obras o proyectos arquitectónicos, ¿no? Y entonces ahí vemos en el cuadrito cuándo sí aplica. Cuando ustedes ven el cuadrito que sí, ya esto es a manera de resumen, ¿no? Para que no estén leyendo la norma cada rato, esta ya está resumida, ¿no? Si nos dice que sí lo podemos aplicar y nos dice que es obligatorio, hay que colocarlo. Pero si nos dice que sí y es facultativo, bueno, si que queremos lo colocamos y si no, no. Ejemplo. Por ejemplo, si me están indicando a mí, en relación, yo quiero o estoy lanzando un procedimiento de consultoría en general. Y entonces dentro de estos ítems me dice a mí que hay un ítem que tengo que ponerlo sí o sí. ¿Cuál es ese ítem que tengo que colocarlo sí o sí cuando hablo de consultoría en general?
No importa, me dice, el tipo de procedimiento. Basta que el objeto sea consultoría en general, ¿no? Y que debo colocarlo sí o sí, uno de los ítems, en relación a capacidad técnica y profesional. ¿Y qué ítem de la capacidad técnica profesional? El relacionado a la experiencia del personal clave, ¿no? Tengo que colocar el nivel de experiencia. ¿Por qué? Porque me dice que lo tiene que estar. Si yo me olvido y coloco otro ítem que es facultativo aquí, es nulo mi procedimiento, ¿no? Bien, entonces ustedes verán que este cuadrito es importante para utilizar, ¿no? Entonces ahí se los dejo. Esta está con las últimas modificaciones incluidas hasta la fecha. Recuerden que la norma de contrataciones varía constantemente. Hasta hoy día, este cuadrito funciona bien. Puede que mañana pasado salga la norma y modifique estas partes, puede ser. Hay que estar pendiente, ¿no? La norma de contrataciones es la norma que es una de las normas de derecho público que más tiene muchas modificaciones, ¿no? Bien, bien, entonces ya tenemos ahí. Entonces, los requisitos de calificación deben ser entendidos aquellos requisitos que va a utilizar el área usuaria, que viene a ser parte de la entidad, ¿no? Que le va a permitir al área usuaria, pues, verificar la calificación que tienen estos postores en relación a los requisitos mínimos, ¿no? A fin de poder determinar que estos cuenten con las capacidades necesarias para poder ejecutar un contrato, ¿no? Entonces, por eso que se le pide estos requisitos de calificación mínimos. Por ejemplo, habíamos dicho en consultoría en general, un requisito mínimo que se pide es la experiencia de plantel técnico, ¿no? Ok. Luego tenemos en relación a los requisitos de calificación, por ejemplo, siguiendo el mismo cuadro anterior, este es lo mismo, solo que este está en otro orden. Por ejemplo, ahí tenemos requisitos de calificación en bienes. Cualquier tipo de bien, ¿no? En cualquier tipo de bien, por ejemplo, todos son de carácter facultativo. Entonces no hay ningún problema, ¿no? En servicios en general tenemos de carácter facultativo, ¿no? En consultoría en general sí tenemos la experiencia del personal clave obligatorio, ¿no? Consultoría de obra, también tenemos algunos ítems obligatorios, ¿no? ¿Cuáles son esos ítems obligatorios? La formación académica. ¿Qué otra? La experiencia del personal clave, ¿no? Entonces, estos tienen que ir sí o sí estos ítems cuando hablamos de consultoría de obra, ¿no? En obras, ¿cuáles son los ítems de los requisitos de calificación mínimos que va a pedir el área usuaria? ¿No? La capacidad técnica y profesional. Todos los ítems, a excepción de la solvencia económica, son obligatorios. La capacidad técnica profesional en relación al equipamiento estratégico, en relación a la calificación del personal clave, formación académica de este personal clave, experiencia del profesional clave, experiencia del postor en la especialidad. ¿Y por qué es importante? Pues voy a ejecutar una obra. O sea, si voy a ejecutar una obra y corresponde a un tipo de procedimiento de licitación pública, entonces, si es así, yo tengo que ver que este proveedor tenga, uno, equipamiento suficiente, ¿no? Me acredite que tiene el equipamiento necesario, mínimo. Si no es de él, es alquilado, pero que lo tiene ahí ya, ¿no? Entonces eso me garantiza a mí que sí tiene la maquinaria suficiente y que por lo menos en la oportunidad que va a salir a proceso y que se va a firmar el contrato, ya como ya lo tiene, ya lo puede disponer, ¿no? También me interesa saber en relación al plantel del profesional clave, qué tipo de profesionales tiene, cuál es su nivel de formación académica y cuál es su experiencia de este personal.
Si yo voy a ejecutar una obra de infraestructura o una obra de saneamiento, tengo que saber si este personal tiene experiencia en obras de saneamiento, ¿no? Si tiene formación académica en relación a obras de saneamiento, ¿no? O obras en general. Porque de esa manera me va a garantizar menos riesgos para poder cumplir con la construcción de la obra, ¿no? Porque si yo no coloco estos requisitos mínimos, puede ser que tengan experiencia en cualquier tipo de otra obra, pero no en el objeto de la convocatoria. O sea, va a ser mucho más complicado, ¿no? Los riesgos van a ser mucho más altos de que la obra no se concluya, ¿no? Es por eso que los requisitos de calificación son un primer filtro, ¿no? También tenemos en adjudicación simplificada. También cuando lancemos adjudicación simplificada en obras, también tenemos que tener que los requisitos de calificación debemos tenerlo en cuenta en relación a la capacidad técnica profesional, ¿no? Igual nos interesa a nosotros saber el equipamiento, tiene o no tiene las calificaciones en relación a formación académica y experiencia, ¿no? En cuanto a la estandarización, pues recordemos que la estandarización, lo que vamos a lograr con la estandarización es que logremos una contratación eficiente. ¿Cuándo vamos a hablar de una estandarización? Hemos dicho nosotros que vamos a hablar de una estandarización, de un requerimiento estandarizado, porque es aquel requerimiento de un bien, un servicio que es parte de un equipamiento preexistente, ¿no? Por ejemplo, decíamos como ejemplo, un pool de maquinarias marca Volvo. Las piezas lógicamente tendrían que ser marca Volvo si se malogra este pool de maquinarias, ¿no? Yo no puedo lanzar que sean de otra marca porque no lo va a hacer, ¿no? Ni siquiera van a ser compatibles con ello. Entonces tengo que utilizar el proceso de estandarización. ¿Por qué? Porque voy a hablar de detalles específicos y no puedo dejar abierto, sino lo tengo que estandarizar en relación a que necesito piezas para que esté operativo este pool de maquinarias, ¿no? Okay. Bien, entonces, en relación a estas etapas, vemos que la etapa de actos preparatorios, la de selección o procedimiento de selección y la de ejecución contractual, lo que tiene como finalidad es que a través de este proceso de contratación pública se pueda satisfacer una necesidad. Bien. También tenemos que tener en cuenta que ¿qué se busca con este proceso de contratación? Con este proceso de contratación lo que se busca es que tengamos un requerimiento que sea claro, ¿no? Que sea un proceso transparente, que haya competencia, libre concurrencia, que la entrega del bien, servicio u obra sea en la oportunidad requerida, que se cuente con la documentación necesaria, que tenga los requisitos de calificación necesarios, ¿no? Pero ¿qué a veces puede suceder? Puede suceder en el proceso de contratación por inexperiencia o por cualquier otra circunstancia que nos podamos encontrar en un requerimiento que sea impreciso, que sea direccionado, parametrado, que genera una falta de transparencia, ¿no? Que podemos tener incluso requisitos de calificación excesivos, documentación que se pide de manera innecesaria, precios altos. Al no haber al haber falta de competencia, podemos incurrir en ello, ¿no? Y por lo tanto una baja calidad, ¿no? Y no entrega oportuna todavía. Entonces, estos cuellos de botella podemos encontrar en un proceso de contratación pública cuando se puedan dar cualquiera de estas circunstancias. Entonces, lo que se evita es que no se generen, ¿no? No se generen direccionamientos, no se generen requisitos de calificación excesivos, porque trae como consecuencia transgredir la norma, además de que transgredir la norma tiene responsabilidad,
aparte de que tienes responsabilidad, no habrías cumplido con la finalidad pública, ¿no? Y entonces ahí es donde el impacto en la población, en la calidad que vas a entregar o intervenir la entidad pública, no es la esperada, ¿no? ¿Sí? Hemos dicho que la estandarización significa ajustar o adaptar las cosas para que se asemejen a un tipo, a un modelo, a una norma común, ¿no? Y si es así, la entidad tiene que justificar la estandarización, que va a ir por eso. Y por lo tanto va a utilizar la gestión a través de la gestión del listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Que está a cargo de Perú Compras, ¿no? Entonces aquí hablamos también cómo se generaba una ficha técnica, que voy a ir avanzando para poder llegar a la clase de ahora, ¿no? Entonces son las fichas técnicas que también hemos hablado con ustedes, ¿no? La normativa, el proceso, la compra por el proceso de estandarización, el proceso y la ficha de homologación, que también ya lo hemos explicado, ¿no? Bien, la homologación, igual cómo homologamos, quién puede solicitar una ficha de homologación, ¿no? Cuáles son los requisitos del proceso de homologación para estandarizar, cómo esto se publica, lo que quiero aquí, me quiero detener acá. Bien, entonces, vamos acá. Bien, entonces estos son los requisitos de calificación que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que llenar aquí, ¿no? ¿Qué otras consideraciones podemos tener en un requerimiento? Bueno, si se trata de obras, el requerimiento, debo hacer una identificación y una asignación de un riesgo, ¿no? ¿Qué riesgos el área usuaria considera que pueden suscitarse durante la ejecución de la obra? Si es así, tiene que identificarlos. Y también tendrá que decir si los puede reducir o los puede mitigar, ¿no? También tiene que precisar cuál es el impacto de la obra que se va a ejecutar, ¿no? Otras consideraciones a tener en cuenta, se debe aquí también analizar la necesidad de contar con prestaciones accesorias, si es que es necesario. Se tendrá que decir aquí, ¿no? En el requerimiento, porque viene del área usuaria. Se tiene que verificar si hay necesidad de tener una ficha de homologación del listado de bienes y servicios del catálogo común que hemos visto, este catálogo electrónico, ¿no? Tenemos que verificar, ¿no? Si no, normal. En cuanto a la modificación, hemos salido al hacer un estudio de mercado y de repente hay algunas precisiones que hemos recogido de ahí y que van a dar origen a moldear mejor el requerimiento, hacer una mejora, una modificación. Esto se puede hacer antes de aprobar el expediente de contratación, porque si ya está aprobado, no puedes ya hacer una modificación, salvo que retrocedas hacia atrás, modifiques y luego apruebes nuevamente el expediente de contratación, ¿no? Ok. Y recuerden que si van a modificar parte del requerimiento, ¿qué significa eso? Que el área usuaria tiene que haberlo aprobado. Si modifican sin que el área usuaria lo apruebe, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el área logística, por acelerar, por simplificar, lo que quiera, modifica y no le ha comunicado al área usuaria y el área usuaria menos se ha enterado? El área usuaria tiene su término de referencia. Licitan un procedimiento, un bien, lo adquieren el bien, ¿quién va a dar la conformidad? El área usuaria. El área usuaria va a dar la conformidad con su requerimiento que ella ha pedido, no con ese modificado que hizo el área logística. Imagínense si compran todo eso, ¿quién le va a dar la conformidad? Si el área usuaria va a decir, no, un momentito, este es mi requerimiento. Yo no autoricé lo que ustedes han modificado. Problema de ustedes. Por lo tanto, yo no voy a dar la conformidad, ¿no? Y se genera todo un problema. ¿Quién va a dar la conformidad
si es el área usuaria quien le corresponde, porque el área usuaria sabía la necesidad que necesitaba satisfacer, y por eso hizo su requerimiento. Por eso es que tiene que coordinar con él. Ok. En cuanto a la gestión de riesgo, en el caso de obras, hemos dicho que a la hora de que se elabore el expediente técnico, sabemos nosotros que esa es la oportunidad que se tiene que identificar cuáles son los riesgos que van a identificar a la hora que se elabore el expediente técnico en relación al área de terreno, ¿no? ¿Y cuál es la parte que le corresponde asumirlo? Este riesgo, tienen que identificar. ¿Por qué? Porque en las bases ya tienen que identificar ahí y tienen que plasmar la identificación, la asignación y qué parte la debe asumir, ¿no? Por ejemplo, el terreno, ¿no? De repente el terreno es un terreno que para la construcción puede ser que necesita dar un tratamiento, o de repente puede ser que en un sistema de saneamiento hay muchos, por donde va a pasar esta obra, hay muchos terrenos de terceros, ¿no? Y si hay muchos terrenos de terceros, tiene que la entidad coordinar con estos terceros para que pues sea un terreno de libre disposición de la entidad, ¿no? Y tengan los permisos necesarios al momento de ejecutar la obra. Y puede ser que haya un riesgo, porque de repente han evidenciado que hay propietarios que no quieren vender, ¿no? O propietarios que ya no están ahí, que son los que han fallecido, que son los herederos y que no todos viven ahí, ¿no? Pueden evidenciar aquí cualquier tipo de riesgo que genere un impacto en la oportunidad y en el plazo de la ejecución de la obra. Tiene que aquí evidenciarse, ¿no? Bien, durante el proceso ya tenemos estos riesgos identificados, tenemos la lista de riesgos, se han analizado estos riesgos, se ha hecho un análisis cualitativo de probabilidad de la ocurrencia y del impacto en la obra, se ha planificado cuáles podrían ser las respuestas a estos riesgos, es decir, cuáles son las acciones, cuáles han sido los planes para evitarlos, para mitigarlos o para minimizarlos o para aceptar estos riesgos, ¿no? Para asignar estos riesgos, ¿qué parte estará en mejor capacidad para poder administrar estos riesgos? ¿La entidad o el contratista, ¿no? En relación al riesgo, ¿cuáles son los errores o deficiencias en el diseño, en la construcción, de repente en relación a los terrenos, ¿no? De repente en relación a que hay interferencia en relación a los servicios. Denme un segundito, por favor. Ok, seguimos. Bien, entonces, o puede ser de repente en relación a los estudios ambientales, o de repente en relación a que puede darse la probabilidad de que hayan restos arqueológicos, ¿no? Puede ser que hayan riesgos en relación a la demora en los permisos y las licencias, permiso de uso de agua para el tema de saneamiento de repente, ¿no? U otro tipo de permiso de licencia. Puede ser que se presenten casos fortuitos o fuerza mayor en el momento de la construcción. De repente queremos construir en un momento, en un tiempo, en una temporada,
de que el clima no es el más adecuado, ¿no? También tenemos que tenerlo en cuenta. De repente hay algún tema que tiene que ver con temas de regulación normativa, o puede ser que se ocasione daños a terceros, ¿no? Cualquier tipo de riesgo tiene que identificarse. ¿Ok? Vean. Bien, entonces, eso es por un lado, en relación a qué debe tener el requerimiento, ¿no? Y estos otros aspectos. Pero luego, cuando ya tenemos la determinación del valor estimado, el valor referencial, que ya le corresponde a logística o a la OECO, al área de abastecimiento, es importante porque a través de la determinación, a través de la indagación de mercado, nos va a permitir determinar si existe pluralidad de marcas, pluralidad de postores y si se puede distribuir la buena pro. Eso lo va a determinar a partir de la indagación de mercado. Entonces, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia y los requisitos de calificación que vienen por el área usuaria, se va a tener que hacer esta indagación de mercado y, como dice la norma, se van a tener en cuenta 3 fuentes, ¿no? Es lo que dice la norma. Entonces, ¿cuáles son estas 3 fuentes? Pueden ser las cotizaciones, pueden ser los presupuestos, los precios históricos, la estructura de costos, los portales web, ¿no? Que tengan que ver directamente con el objeto de la convocatoria para la validación del valor referencial o valor estimado, ¿no? Entonces, en relación a este valor referencial, cuando hablamos de consultoría de obras, el valor referencial aquí puede ser, la norma dice, de manera pública o de manera reservada, ¿no? Corresponde a la entidad resolver si lo coloca de manera pública o lo reserva de manera privada. Entonces eso no se va a poder, no vamos a poder ver nosotros los proveedores desde fuera cuál es el valor referencial de esta consultoría de obras, si fuera reservado, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos proporcionen en el proceso, pues la entidad decide cualquiera de estas 2 opciones, ¿no? Asimismo, tenemos que tener en cuenta que cuando salimos a mercado, hacemos esa indagación de mercado, hemos tenido que haber incluido en el valor referencial los costos directos, los gastos generales, los fijos, los variables, la utilidad, ¿no? Las características, el plazo, las condiciones del requerimiento, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, todo lo que sea necesario, costos laborales, ¿no? O cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el presupuesto, ¿no? Bien. Este valor referencial en obras también puede ser público o reservado. La entidad decide si lo hace público o lo hace reservado, ¿no? Bien, entonces aquí también hemos dicho que en base a lo referencial, este valor referencial tiene que tener todos los costos que inciden en el objeto de la convocatoria, ¿no? La entidad aquí tiene que tener en cuenta, al igual que el consultor, ¿no? El expediente técnico de obra, que es un instrumento clave porque en él van a estar incluidos los detalles de los tributos, los seguros, los transportes, las inspecciones, las pruebas, la seguridad en el trabajo, los costos laborales, ¿no? Cualquier otro concepto que debe incidir en el presupuesto va a estar contenido en el expediente técnico, ¿no? Por lo tanto, estas indagaciones para realizar los precios unitarios que constan en el expediente técnico se han tenido que hacer previamente, ¿no? En las partidas y subpartidas que han sido consideradas en el expediente técnico, que son los insumos, las cantidades, los precios, las tarifas, los gastos generales, variables y fijos y la utilidad, ¿no? Si es así, ¿no? Este instrumento, expediente técnico, nos sirve, ¿no? Es fundamental. Bien. Estos valores referenciales en seguros patrimoniales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando requeramos seguros patrimoniales? Cuando nosotros requerimos seguros patrimoniales como objeto del procedimiento de selección, tenemos que tener en cuenta
la posibilidad de contratar un corredor de seguros, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar inscrito en la SBS, ¿no? Tiene que, además de eso, dentro de la estructura, tiene que estar el programa de seguros y reaseguros, y por lo tanto, tengo que tener información sobre el mercado de seguros a fin de poder determinar bien el valor referencial, ¿no? Y tengo que realizar la cotización, incluyendo un corredor de seguros. La entidad puede que acuerde con el corredor de manera directa su comisión e incorporarla también, ¿no? En relación a los sistemas de contratación, la ley de contrataciones establece 3 sistemas de contratación: suma alzada, sistema mixto, sistema de precios unitarios, que son los más clásicos que utilizamos, ¿no? ¿Cuándo utilizamos el de suma alzada? Cuando las cantidades y las magnitudes están debidamente definidas, ¿no? Y si están debidamente definidas, entonces podemos podemos establecer montos fijos, ¿no? Pero si hablamos de precios unitarios, significa que por la naturaleza de la prestación no la podemos definir de manera exacta y por lo tanto no lo podemos valorizar, ¿no? Y entonces tenemos que hacerlo conforme va avanzando, porque no tenemos la longitud exacta, la exactitud. En relación al sistema mixto que utilizamos en consultoría de obras y consultoría en servicios, obras y consultoría de obras, ¿no? Es cuando se puede aquí conocer con precisión algunas magnitudes, pero no todas, y algunas cantidades. Entonces, esas algunas magnitudes y cantidades que lo conozco con precisión, los haré a suma alzada. Pero las que no las puedo definir, los haré a precios unitarios o puede ser que los haga a tarifas también, ¿no? También puedo utilizar como sistema de contratación las tarifas, ¿no? Entonces, revisando. Entonces, tenemos estos 3 sistemas de contratación más usados, ¿no? Son los más usados, pero vamos a encontrar que también hay otros sistemas de contratación que son menos usados, pero que también son parte de los sistemas de contratación. Como por ejemplo lo que hemos estado diciendo nosotros, las tarifas, los porcentajes, los honorarios fijos y las comisiones de éxito, ¿no? En relación a las tarifas, se utiliza este sistema cuando el objeto de la contratación es consultoría en general o consultoría de obras, ¿no? Que son las supervisiones. Todas las supervisiones, ¿no? Cuando no pueden conocerse con precisión, entonces el tiempo de la prestación de servicio. Voy a hacerlo por tarifas. No sé el tiempo, no sé cuándo será el tiempo de manera precisa que a mí me va a durar esta prestación de este servicio de consultoría, pues. Entonces lo hago por tarifas, ¿no? Por porcentajes. Cuando las contrataciones, ¿no? Cuando las contrataciones de servicios de cobranzas de cobranza de deudas o de carteras morosas o de recuperaciones o de prestaciones o de cualquier otra naturaleza en los servicios de las empresas, estas le dan a terceros para que realicen cobranzas coactivas, ¿no? Si es así, pueden utilizarlo por porcentaje. Si realizo contrataciones de servicios, cuando el postor formula su oferta, contemplando un monto fijo y un monto adicional como un incentivo por el resultado. Generalmente se utiliza eso para la contratación de abogados para un patrocinio judicial o arbitral, ¿no? En base al resultado de éxito, ¿no? En relación
así como hay sistemas de contratación, que son estos que hemos mencionado, también hay modalidades de ejecución. Las modalidades de ejecución, uno de ellos es llave en mano. La llave en mano, ¿no? Por ejemplo, llave en mano significa que te dan ya listo, en funcionamiento, ¿no? Ya está listo, solamente con la llave que te dan ya es como si pudiera funcionar, algo así metafóricamente, ¿no? Por ejemplo, no solamente quiero la construcción, también quiero el equipamiento y el montaje. Y de repente no solamente quiero eso, quiero la elaboración del expediente técnico, ¿no? Entonces vemos que en bienes, por ejemplo, es la oferta de instalación hasta la puesta en servicio. También puede ser llave en mano cuando quiera hacer una construcción. Agrego el expediente técnico, el equipamiento. Entonces, quiero hacer una construcción de un centro de cómputo. Entonces, quiero que construyan el centro de cómputo. Quiero que realicen el montaje de todo el centro de cómputo y el equipamiento, pero quiero que elaboren el expediente. Ahí me dan listo ya, ¿no? Yo voy y prendo la computadora y ya están funcionando, ¿no? Eso es llave en mano. Concurso oferta también es otra modalidad de ejecución. El concurso oferta, en este caso, es cuando puede elaborarse el expediente técnico y se ejecuta la obra, ¿no? O puede ser que solo en edificaciones bajo el sistema de suma alzada se pueda dar el concurso oferta, ¿no? Para ejecutar es necesario entonces que exista un expediente aprobado por el íntegro de la obra, ¿no? De manera excepcional, dice, el Poder Ejecutivo puede, con aprobación del titular, puede precisar, ¿no? Y puede decir que no hay adicionales por errores del expediente técnico, ¿no? Pues es de manera excepcional. Pero en el concurso oferta podemos agregar, como ven ahí, elaboración de expediente y ejecución. Dos cosas, ¿no? O solamente edificaciones bajo el sistema suma alzada, ¿no? Cualquiera de estas alternativas puede darse para ir por concurso oferta, ¿no? Entonces, estas son las dos modalidades de ejecución. O puede ser que no apliques ninguna de estas dos modalidades de ejecución. No hay problema, no pasa nada. La norma dice, verifica si tu modalidad puede ser por concurso oferta o puede ser, ¿no? Llave en mano. Si no cuadra en ninguna de las dos, simplemente le pones no aplica. Y no hay ningún problema, ¿no? Recuerden que estamos en el requerimiento todavía. Esto es parte del requerimiento, es decir, parte de lo que el área usuaria debería informar en su requerimiento, ¿no? Luego ya hablamos de la otra parte que viene a ser la certificación presupuestal. Ya salieron a mercado, ya han establecido el valor estimado, el valor referencial, ya por lo tanto sabemos cuánto es el costo y entonces nos interesa saber cuál es la certificación presupuestal. Entonces la certificación presupuestal viene a ser aquella que hay presupuesto en la entidad y si hay presupuesto en la entidad le corresponde al área de presupuesto realizar la emisión del certificado presupuestal, ¿no? Ok. Acá hay un caso, por ejemplo, ¿no? En la cual vemos que en este caso se aprueba el expediente de contratación, ¿no? Luego que se aprueba el expediente de contratación, tiene que ya designarse el comité de selección. Y una vez que este comité de selección es designado luego de aprobado el expediente de contratación, este comité va a tener que convocar a quórum para instalarse y para iniciar a elaborar las bases, ¿no? Hay que tener en cuenta que para conformar el comité de selección, que este no tenga impedimentos.
porque la norma señala algunos impedimentos para ser miembro del comité de selección, ¿no? Ok. Entre los órganos seleccionados, ¿no? En relación a cuando un procedimiento de selección es conducido por un comité de selección o cuando un procedimiento de selección es conducido por el órgano encargado de las contrataciones. Puede ser que la norma permite, pero hay algunas precisiones a tener en cuenta. En relación al comité de selección, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el comité de selección viene a ser cuando, por ejemplo, podemos utilizar nosotros en una licitación pública, podemos utilizar nosotros en un concurso público, en una selección de consultores individuales. Cuando lo realiza el AOEC o el órgano encargado de las contrataciones, lo utilizan para adjudicaciones simplificadas, que lo puede realizar, la norma lo permite, ¿no? Excepcionalmente si fuera el caso de consultores individuales, ¿no? También puede conducir el procedimiento la comparación de precios. Cuando el tipo de procedimiento sea comparación de precios, también lo puede llevar a cabo la OEC. Subasta inversa electrónica, ¿no? Contratación directa, también, ¿no? Bien. Este comité de selección, por ejemplo, la norma hace algunas precisiones a la cantidad de sus integrantes, ¿no? En caso de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada, debemos tener en cuenta que para designar a un comité de selección, que puede ser un comité de selección para cada procedimiento o un comité de selección permanente, debemos tener en cuenta aquí que cuando se trata de ejecución de obras que incluyen diseño y construcción, el comité, de acuerdo a la ley de contrataciones, este debe ser designado, ¿no? Este comité con un mínimo de 5 integrantes o 5 miembros. ¿Quiénes conforman estos 5 miembros? Uno tiene que ser de la OEC, otro tiene que ser la área usuaria y 3 expertos independientes con conocimiento, en este caso en elaboración de expedientes técnicos de la especialidad de la obra a contratar. ¿Quiénes son los expertos? Primero hay que mirar en la entidad. Si en la entidad hay expertos, que pueden ser los servidores públicos de la entidad. Si luego de mirar en la entidad verificamos que no existen expertos, entonces lo podemos trabajar con expertos independientes externos, ¿no? Okay. Okay. Entonces, este cuadrito nos va a ser de mucha utilidad cuando nosotros queremos hacer la conformación de un comité de selección. En relación a un comité de selección, entonces cuando trabajamos bienes y servicios en general, tenemos que debe haber un miembro de la OEC, uno con conocimiento técnico, objeto de la contratación, y un tercer miembro, ¿no? Entonces, esta es la novedad que debemos tener en cuenta cuando conformamos un comité de selección. Luego, en el caso del comité de selección en obras, consultoría de obras, consultoría en general, nos habla que debe estar también un miembro de la OEC aquí, uno con conocimiento técnico en el objeto de la contratación y un adicional también con conocimiento técnico. Entonces, miren ustedes, aquí ya no hay 5. Aquí estamos hablando de 3 miembros. Titulares, porque recuerden que el comité de selección está conformado por miembros titulares y miembros suplentes. Estamos hablando de los miembros titulares.
¿no? Luego tenemos las obras, por ejemplo, cuando el objeto de la convocatoria sean obras que incluyen diseño y construcción, ¿no? En estos tiene que haber un miembro de la OE, tiene que haber uno del área usuaria y 3 expertos independientes. Denme un ratito. Ok. Bien. Y luego tenemos, también podemos, dentro de este cuadro, podemos también conformar comités de selecciones permanentes, ¿no? También la norma nos dice, si no queremos nosotros por procedimiento, hagamos permanentes, pero ¿cuándo tenemos que considerar que sean permanentes? Para el caso de bienes, servicios en general y consultoría en general. Para esto sí cabe la posibilidad de hacer comités permanentes, pero no cuando hablemos de consultoría de obras o ejecución de obras. En eso no, tiene que ser por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, igual aquí, la norma nos dice que cuando son comités permanentes, tengo que tener uno del área usuaria, ¿no? Uno de la OE, ¿no? Y otro tercer miembro, ¿no? Entonces, estos de aquí, de acuerdo a la diapositiva, esto es lo que en resumen la norma dice cuando querramos conformar comités de selección, bien sea por cada objeto, por cada procedimiento, o cuando la norma nos da la posibilidad de conformar comités de selección de manera permanente, ¿ya? Solo tengamos en cuenta las limitaciones que la norma da. Por ejemplo, no podríamos jamás nosotros designar un comité de selección permanente cuando estamos, por ejemplo, convocando una obra y esta obra se trate de una obra que, por ejemplo, incluya diseño, construcción o cualquier tipo de obra, ¿no? No podríamos nosotros ir por un comité de selección permanente, ¿ya? Porque la norma dice, solo esto cabe para proceso de selección de bienes, servicios en general o servicios de consultoría en general. Es decir, para los supervisores de obras sí podría caber acá, ¿no? Ok. Bien, tenemos luego la designación de cómo se realiza, ¿no? Ya hemos visto quiénes se integran. Ahora, ¿cómo se formaliza la designación? La designación lo va a hacer el titular de la entidad o aquel funcionario delegable. O sea, es un acto delegable, la designación del comité. Lo tiene que hacer por escrito, designar a quiénes son los miembros titulares y quiénes son los miembros suplentes. Tiene que indicar quién es el presidente, ¿no?, del comité y quién es su presidente suplente. Tiene que notificarse a todos los miembros. Bien. En relación al órgano encargado a la OEC, hay que entonces entregarle el expediente de contratación para su instalación y elaboración de los documentos de procedimiento, ¿no? Puede acudirse a los expertos independientes vía contratación o vía convenio, ¿no? Puede darse, porque habíamos dicho que los expertos, primero hay que ver si hay en la entidad. Si hay en la entidad no hay problema, pero de repente no, la entidad A que va a convocar no tiene expertos, pero de repente la entidad C, de repente la entidad D sí tiene expertos. Y entonces pueden hacer un convenio para que estos expertos vengan a colaborar. Pero si no hay esa posibilidad, tendrán que convocar a terceros, ¿no? Mediante los expertos independientes.
Bien. En relación a los miembros del comité de selección, entonces vemos que hay que designar a los titulares, ¿no? Y a los suplentes. La designación lo realiza el titular de la entidad o un funcionario a quien se haya delegado, y tiene que ser por escrito. La OEC va a tener que entregar el expediente de contratación y una vez que se ha instalado, ¿no? Y se ha elaborado los documentos de procedimiento, ya sabemos quién es el comité, la OEC o el área logística, el área de abastecimiento, el encargado le entrega por escrito a los miembros del comité. En este caso será el presidente del comité, ¿no? ¿Qué pasa con los cargos con la designación de estos integrantes? ¿No? La norma dice que la designación de estos integrantes la hace el titular. El titular elige cumpliendo la normativa. No importa si ellos aceptan o no, no necesitamos su conocimiento previo, su aceptación previa de estos funcionarios, porque basta que sean funcionarios de la entidad, tienen la obligación de pertenecer a los comités, ¿no? Y no puede ser que le notifiquen y digan, no, a mí nadie me ha comunicado y yo no he aceptado, yo no sé por qué tengo esta resolución y por qué me están notificando. No. Ni tampoco no puede decir, no, porque como yo no he aceptado y me están imponiendo, yo voy a renunciar. No. Salvo, dice la norma, que sea un conflicto de intereses. Si hubiera un conflicto de intereses, bueno, ahí sí es renunciable porque hay una justificación. Pero si no, el cargo es irrenunciable de los miembros titulares o suplentes, ¿no? Bien. También cabe aquí que se dé la remoción del titular o de cualquier miembro titular o de cualquier miembro suplente, que se puede dar por caso fortuito o fuerza mayor, o por cese de servicio, o por conflicto de intereses u otras situaciones debidamente justificadas, ¿no? Lógicamente que si es así, tiene que haber un documento debidamente sustentado y motivado, ¿no? Y de esa manera se va a designar entonces bien a un titular. Si es el titular el que está indicando, entonces sube el suplente y se designará al suplente, ¿no? Al nuevo suplente. Ok. ¿Quiénes son o cuáles son los impedimentos en relación a quienes no podemos designar como comités, ¿no? Como integrante de comités? De acuerdo a la norma nos dice a los titulares. Los titulares no pueden ser miembros de los comités. Los servidores que tengan competencias en relación a control y fiscalización, no. Es decir, los consejeros, los regidores, ¿no? Los directores de empresas, los auditores, salvo que por su conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria sean los expertos, ¿no? Quienes por disposición normativa o delegación aprueban el expediente de contratación, designan al comité de selección, aprueban los documentos de procedimiento o tengan facultades para resolver las apelaciones. No pueden, ¿no? Tenemos que tener entonces en cuenta que hay principios que rigen la actuación, no del procedimiento, sino la actuación del comité de selección. ¿Cuáles son estos principios que rigen la actuación del comité de selección? Que tienen que actuar de manera colegiada. La responsabilidad de ellos es solidaria. La información que está ahí es de carácter confidencial solo para el comité. Se basa ellos en su autonomía y en su especialidad. ¿Ya? Bien, la actuación del comité. Las actuaciones del comité, hemos dicho entonces, tienen que ser colegiadas, de manera autónoma. No existe entre el presidente y los miembros titulares o los suplentes niveles de jerarquía. No existe ahí. Tiene que verificarse que haya quórum en relación a la totalidad de sus miembros. La ausencia del titular puede generar el reemplazo de este titular, ¿no? Los acuerdos pueden ser por unanimidad o por mayoría. No pueden decir que alguien se abstiene. O es por mayoría o es por unanimidad. Y si es por mayoría, ¿por qué hay un voto en contra?
pero no puede decir que haya una abstención, ¿no? Los acuerdos siempre van a constar en unas actas, ¿no? Incluso los votos que son discrepantes también debe constar. ¿Cuáles son los fundamentos de estos votos discrepantes? Tiene que constar en el acta. ¿Se puede solicitar el apoyo de alguna otra dependencia? Sí, si es que es necesario y bajo responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con los suplentes? Solo actúan por ausencia del titular, ¿no? La entidad va a evaluar la ausencia de un titular y va a definir su reemplazo y también su responsabilidad, ¿no? No se pueden ser removidos, salvo, hemos dicho, por causa fortuito, fuerza mayor, cese de servicio, debidamente justificado y documentado. No pueden renunciar, salvo, hemos dicho, conflicto de interés, ¿no? La responsabilidad hemos dicho que es solidaria, salvo el voto discrepante que conste en actas. A solicitud del miembro, si una fundamentación de su voto, no lo ha hecho, se ha hecho uso de manera material, documental, debe ser incorporado en el expediente de contratación, ¿no? Además de dejar el voto discrepante, ha anexado un documento y ahí está fundamentada su posición. Está bien, hay que solo incorporarlo. Los integrantes del comité de selección pues se encuentran ellos obligados a actuar con honestidad, con probidad, con transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Bien, entonces las funciones del comité son, 1, revisar el expediente de contratación, ¿no? Elaborar los documentos del procedimiento, convocar el procedimiento, resolver las consultas y observaciones, admitir, calificar, evaluar las ofertas, integrar las bases, otorgar la buena pro, declarar consentida la buena pro, declarar el desierto si es que no se ha declarado consentido ni se ha calificado, o otras acciones que pueden haberse generado, ¿no? Competencias que le compete al comité, ¿no? Las que se han enunciado. ¿Qué no puede hacer el comité? ¿O cuáles no serían sus competencias? ¿No? No es competente para determinar el valor referencial, ver el tipo de financiamiento, el tipo de procedimiento, ¿no? Incorporar más requisitos de admisibilidad, no es su competencia. Requisitos de calificación, menos, ¿no? No puede, porque no es su competencia del comité. ¿Qué puede modificar el comité? Los factores de evaluación, pero solo por consultas y observaciones, ¿no? Ojo, hemos dicho modificar. Significa que las bases ya están aprobadas. Significa que el procedimiento de selección está en giro, ya está publicado. Por eso te va a modificar. Porque los factores de evaluación, ¿quién los elabora? Hemos dicho, ¿quién los precisa? Es el comité, ¿no? Entonces, si el comité ya ha dicho cuáles son sus factores de evaluación y por lo tanto están aprobadas las bases y está en el procedimiento y luego como consecuencia de consultas y observaciones puede que se modifiquen, si está dentro del marco de la norma, sí se puede hacer, ¿no? Hay condiciones en los documentos que no constituyen condiciones de admisión y por lo tanto requisitos de calificación. Si son así, bueno, el comité no puede modificar de oficio documentos del procedimiento de selección aprobados. No puede, ¿no? Por ejemplo, el requerimiento, tal cual ha sido aprobado, tal cual. Si es que tiene que modificar, tiene que comunicar al área usuaria por a través de una consulta o observación que le han hecho que tenga que ver con el área usuaria para que ella haga la precisión, ¿no? Documentos del procedimiento de selección. ¿Cuáles son los documentos de procedimiento de selección? Las bases, ¿no? La solicitud de expresión de interés si estamos hablando de un procedimiento de selección de consultores individuales. La solicitud de cotizaciones si hablamos de comparación de precios, ¿no?
En relación al caso, por ejemplo, que se den acuerdos marcos, todos los documentos asociados a convenio marcos. Entonces, el comité de selección o la OEC va a ser quien elabora los documentos utilizando las bases estándar publicados por el OCE y la información técnica y económica en el expediente de contratación. Deben visar todas las páginas y deben ser aprobados por el funcionario competente, ¿no? Las bases. ¿Qué son bases para nosotros? Las bases son un conjunto de reglas y condiciones que son elaboradas por la entidad y que permiten obtener una mejor propuesta para poder satisfacer las necesidades establecidas en los requerimientos. Vamos a utilizar las bases estándar, ¿no? Dependiendo del tipo de procedimiento, hay bases estándar, hay para licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicación publicada, entre otros, ¿no? De una vez convocado el procedimiento, pueden ver consultas y observaciones en el procedimiento de selección. Eso va a dar origen a que las bases primigenias, las bases estandarizadas, ¿no?, que han sido aprobadas, pueden ser modificadas y va a dar lugar a bases integradas, ¿no?, como consecuencia del acogimiento de algunas consultas, observaciones o no acogimiento de repente, ¿no? Bien, ¿qué debemos entender por el requerimiento? Es aquel que contiene o especificaciones técnicas o término de referencia o expediente técnico. ¿Cuáles son las reglas del procedimiento? Es el conjunto de cronogramas, etapas, plazos, contenido de la oferta, las reglas de la evaluación, calificación. Proforma del contrato, todos los derechos y obligaciones de las partes, ¿no? ¿Cómo se elaboran las bases? Le corresponde elaborar al comité de selección o a la OEC dependiendo, ¿no? Este elabora, ¿con qué información elabora? Con el expediente técnico aprobado, con el expediente de contratación aprobado, ¿no? Con eso elaboran las bases. Estas bases son visadas por todos los miembros del comité y aprobadas por el titular de la entidad. Y a partir de ahí ya no pueden ser cambiadas, salvo que se hayan publicado en el SEACE, hayan tenido consultas y observaciones, entonces estas bases van a ser modificadas y pueden dar lugar a las bases integradas, ¿no? ¿Quiénes aprueban las bases? Ya hemos dicho que es el titular de la entidad o el funcionario a quien tenga competencia dentro de la entidad, ¿no? ¿Cómo lo pueden aprobar? Con una resolución, un memorándum, un formato o otro documento, ¿no? ¿Qué contienen las bases? El objeto de la contratación, las especificaciones técnicas, término de referencia, el expediente técnico de obra, ¿no? La ficha de homologación, si hablamos de un proceso de estandarización, el valor referencial, ¿no? Vamos a indicar qué tipo de moneda, en soles o en dólares. Vamos a indicar la modalidad de la ejecución contractual, el sistema de contratación, la fórmula de reajustes, si corresponden, los costos de reproducción, si corresponden. Los requisitos de calificación, los factores de evaluación, las instrucciones, las garantías, ¿no? Si hay entregas parciales del terreno, en caso de obras se tendrá que precisar algunas otras condiciones de carácter contractual. La proforma del contrato también debe estar acá, ¿no? Entonces, más o menos nosotros dentro del contenido de las bases estandarizadas, estas bases estandarizadas vamos a tener 3 capítulos. Un primer capítulo son la parte de generalidades que tiene. Un segundo es la del procedimiento de selección y un tercer capítulo que viene a ser el requerimiento, ¿no? Donde tenemos que copiar el requerimiento que hemos estado hablando ya nosotros de que debe tener un requerimiento, lo copiamos ahí en este tercer capítulo. En relación al procedimiento de selección, es todo lo que corresponde a bases, ofertas, puntajes, requisitos de perfeccionamiento, formas de pago, plazo de pago, ¿no? Símbolos a utilizar, bueno, dentro de las bases estandarizadas podemos encontrar estos símbolos, ¿no? Que también nos describe cuáles son su significado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos el ABC, ¿no? Estamos refiriendo a alguna
información en relación a la elaboración de la proforma del contrato, ¿no? Característica de los documentos, los márgenes que debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los márgenes, los parámetros de estas estandarizadas que tienen que tener? ¿Cuáles son su estilo de fuente, su color de fuente, tamaño de letra, alineación, interlineado, espacio, subrayado, ¿no? Todo esto está ahí para que ustedes lo puedan revisar. En relación a la expresión de interés, hemos dicho que, de acuerdo a la denominación del objeto de contratación, término de referencia o valor estimado, se incluye, ¿no? Hay que incluir también la hoja de vida, los factores de evaluación, las instrucciones para formular la expresión de interés. La solicitud de cotización, en la solicitud de cotización solo si es necesario, vamos a incorporar las especificaciones técnicas, términos de referencia, sino cómo nos van a cotizar, ¿no? Debe tener una información mínima. Entonces, para cotizar tenemos que incluir la especificación técnica o término de referencia, ¿no? Tableros de los requisitos y factores de evaluación, unos tableros que nos da el OCE para tener en cuenta, ¿no? Que son los mismos que hemos visto en los cuadritos, pero aquí se los dejo de todas maneras para que ustedes lo puedan revisar. Bien. En relación a la aprobación, hemos dicho que lo aprueba el titular o el funcionario delegado por escrito, visados originados por el comité, visados cada uno, firma, ¿no? Y además, ahora si es la OEC, tiene que visarlo la OEC. Depende de quién conduce el procedimiento, hemos dicho, ¿no? La publicidad, si ya está todo aprobado, hay que publicarlo en el SEAS, ¿no? Ok. ¿Preguntas que tengamos ahí? ¿Tendrán alguna pregunta, duda ustedes? ¿Alguna duda? Buenas noches, doctora. ¿Alguna pregunta para la ponente? ¿No? Parece que no, doctora. Bien, entonces si no tenemos ninguna duda, nos vamos a quedar aquí y continuamos en la siguiente clase, la parte ya de aplicación de los tipos de procedimientos. No sé si podemos en la próxima, de repente, conversando, Henry, por lo interno, de repente para que la clase no sea así tan lineal, de repente crear algunos juegos interactivos para tratar de que la clase sea un poco más teniendo o tratando de obtener la participación de los que hoy día están con nosotros aquí reunidos. Listo, doctora. Entonces lo coordinamos en interno. Así Gracias. es, mejor. Muy bien. Entonces, Buenas muy noches, bien. entonces, cada uno de ustedes. Nos quedamos aquí hasta ahora. Te voy a pasar las diapositivas para que les puedas facilitar a los que hoy día nos han acompañado y tengan la información a la mano y de repente si de ahí tienen algunas dudas, en la próxima clase lo aclaramos. Listo, doctora. Muchas gracias. Entonces, le haremos por culminar la sesión de doctores y nos vemos el próximo jueves. Muy buena noche con todos. Buenas noches a cada uno. Nos estamos viendo.